decirlo hasta las personas que nos están viendo y escuchando. Porque con el hecho de apartar el tiempo y el espacio de escuchar, ya son parte de todo eso. Muy bien, empezamos. Y el Señor dice en su palabra, en Hechos capítulo 13, 1 al 5. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los, ¿cómo dice? Para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hay muchas cosas intrínsecas acá que pudiésemos estudiar en esta tarde acerca de la obra del Señor, la obra de los cielos, la obra del reino de Dios. Pero hablaremos por lo menos de 4 cosas que están dentro de la obra del Señor. Pero antes vamos a orar. Oremos. Padre nuestro, te pedimos ayuda para poder, Señor, compartir tu palabra en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu palabra haga un gran impacto, desafíe, convenza, alcance multitudes, no solamente en nuestra iglesia, sino en nuestra nación, El Salvador, y en muchas otras naciones en la diáspora. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que se quedan, se estacionan para quedar, Señor, viendo y escuchando cada mensaje. Te pedimos que tu Santo Espíritu tome el control de este mensaje. Ayúdame como predicador a hacerlo de la mejor manera, Señor, con inteligencia, con prudencia, con sabiduría y sobre todo con la libertad y la autoridad del cielo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ya hemos hablado como introducción que en este mundo existen muchas clases de obra, pero la obra de Dios es una obra que la supera a todos. Delante de los ojos de Dios supera todas las demás obras, por muy magníficas, por muy bellas, por muy interesantes y por muy grandes que sean las ganancias que den esas obras. La obra de Dios supera todas las obras. Y quiero ponerle fundamento a esto. El Señor Jesucristo le dijo a un hombre rico que, para identificarlo de la mejor manera, Cristo le llama el rico necio. ¿Lo ha escuchado? Por cierto, es una figura retórica. Es una parábola de la cual Cristo toma para llevarnos a entender que las riquezas eternas, las riquezas del reino, superan todos los tesoros que puedan ver en este mundo. Todas las obras magníficas que el hombre pueda lucir en esta tierra. ¿Me están entendiendo? Ahora, tomando en cuenta la obra de Dios, quiero compartirle algunas cosas que están, como ya he dicho, intrínsecas dentro de este capítulo 13 del libro de los Hechos. Como un pequeño trasfondo bíblico, quiero que sepan, hermanos, que el apóstol Pablo, Bernabé y muchos otros estaban ministrando en la iglesia de Antioquía. Por cierto, la iglesia de Antioquía estaba compuesta de hermanos, algunos eran de Jerusalén, algunos otros eran griegos. Era una iglesia, hermano, que estaba compuesta de diferentes hermanos. Había como una mezcla ahí, ¿sí? De diferentes nacionalidades, por así decirlo, pero era una iglesia saludable y, por cierto, con proyectos misioneros. Y el apóstol Pablo fue enviado con Bernabé y algunos otros a fundar más iglesias, porque la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia fundadora. Amén, hermano.
Y es por eso que nosotros estamos en planes de ¿qué? De fundar otras iglesias. Y estamos esperando su contacto, su familia, que nos diga, hermano, yo tengo familia en tal municipio. Y vamos a visitarlos y vamos a ver qué hacemos para el próximo año. Mientras tanto, estamos orando y preparándonos para que Dios apruebe este proyecto misionero. Ya está escrito acá, ya está la orden, ¿ya? Pero bueno, estudiaremos entonces algunas cosas y la primera, quiero llevarle rápidamente, hermano, la primera cosa que es importante, es necesaria, es fundamental que sepamos acerca de la obra de Dios, es que tiene que ser, escúcheme, aprobada por Dios mismo. Tiene que ser aprobada, hermano. Hermana y hermano, usted que me escucha en la diáspora, en algún lugar, la obra de Dios, perdóneme usted el término que voy a usar, quizás me voy a salir de lo culto y voy a entrar un poco a lo tosco, pero la obra de Dios no es a lo loco, hermano. La obra de Dios no es, como dijo el hermano me hizo reír en la mañana de la predicación, abracadabra y todo eso, a ver qué sale. Yo me reía viendo la predicación. No, hermano, la obra de Dios es una obra de orden. Tiene que ser aprobada por nuestro Dios. Amén. Por nuestro Dios. El apóstol Pablo bien pudo haber dicho, hey Bernabé, acompáñeme, vamos a abrir una iglesia por ahí. No, hermano, no es así. Nosotros cuando fuimos enviados acá, en esta sesión de estudio, habemos personas que fueron testigos oculares, que vieron. Fue evidente para ellos. Cuando nosotros fuimos enviados a abrir esta iglesia, a fundar esta iglesia, hace más de 10 años, la Iglesia Bautista de San Bartolo, Dios le usó a ellos y al hermano pastor Cristian Rodríguez para, hermano, después de que nosotros fuimos graduados en el seminario, en el Instituto Bíblico, luego fuimos ordenados al santo ministerio con mi esposa, posteriormente, escúcheme, fuimos enviados para estar en esta obra. Nada se hizo a lo loco ni a la rápida. ¿Sabe que pasamos un año orando? Y en ese año hubo tiempos de ayuno y de oración y pidiendo a Dios la dirección. ¿Me están entendiendo? Levante la mano quien es testigo de esto. Allí tenemos testigos, mire usted. Testigos que vieron, es más, fueron parte de ese proyecto. Así es que lo primero que tengo en mi agenda, que deseo compartirles, es que la obra de Dios tiene que ser, escúcheme, aprobada por Dios mismo. No me le ponga mucha atención a personas que se levantan de un momento a otro a hacer grupitos por allá. Porque en el libro de los Hechos también ocurrió. Se levantó uno por allí que supuestamente la gente lo seguía. No sé si ustedes saben de qué estoy hablando. Por cierto, creo que Gamaliel habló de este asunto, que se había levantado un individuo a hacer un grupo de personas y la gente empezó a asistir, pero de repente se desvaneció, no avanzó, hermano, no se hizo nada serio. ¿Sabe por qué? Porque Dios no había aprobado. Y hay personas que se salen de las iglesias, y es importante, necesario hacer mención de esto. Se salen de las iglesias resentidos porque el pastor o la iglesia no se acopló o no se adaptó a sus mañas, a sus caprichos, o quizás mejor dicho, a sus movidas. Y sale resentido de la iglesia a querer fundar una iglesia, un grupito. Le pregunto a usted, ¿usted cree que eso es aprobado por Dios? Desde ya le digo, hermano, no. La Biblia le llama división. ¿Me está entendiendo? Y puede hacer bulla, puede hacer gritar, hacer escándalo y puede estar hablando de Dios, pero si no es aprobado, Dios no va a bendecir esa obra. La obra de Dios tiene que ser aprobada, tiene que ser ordenada, tiene que ser indicada por Dios mismo. Versículo, rápidamente vaya conmigo, porque hay que sustentarlo con la Biblia. Versículo 2 al 5, ¿lo tiene? Versículo 2 al 5. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Allí no hay palabra de hombre. No, escúcheme, ni siquiera dice
dijo el pastor de la iglesia de Antioquía. No, de que el pastor aquí sale sobrando. Aquí quien tiene que aprobar la obra misionera, la obra de Dios, tiene que ser Dios mismo, a través del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? El Espíritu Santo dice, me encanta esta parte, hermano. Apartadme, el Espíritu Santo, vamos a ver, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué, hermano? Para la obra a la cual los he llamado. Nota usted que no es algo así, como dijo el hermano, ¿me entiende? A tirar la monedita. ¿Cara, corona o cara? ¿A qué municipio quiere ir usted? ¿Quiere ser pastor o diácono? Vamos a ver, tiremos la moneda. ¿Cara o corona? No, hermano. Por eso es que en el ministerio de los discípulos fracasaron. Yo no estoy de acuerdo en el sucesor de Judas. Si usted está de acuerdo, no tengo conflicto, ni problema, ni prejuicio con usted. Pero yo no estoy de acuerdo que el sucesor de Judas fue Matías. Yo no estoy de acuerdo. Pero alguien dijo, pero ahí está en la Biblia, sí, pero después de orar, ¿sabe qué se le vino a la cabeza? Hay que tirarlo, dijo, a la suerte, a ver qué sale. Matías salió en la suerte. Hermano, escúcheme, la obra de Dios no es por suerte. La obra de Dios tiene que ver, escúcheme, tiene que ver, hermano, una aprobación directamente por Dios. Dios tiene que aprobar a los hombres, Dios tiene que aprobar la familia, Dios tiene que aprobar el lugar, Dios tiene que aprobar, hermano, cada cosa que se va a hacer. ¿Me está entendiendo? Ahora le pregunto, ¿en qué parte de la Biblia se habla de Matías? Hay que ser claros y honestos. ¿En qué? Levante la mano quien ha leído más de Matías. No, hermano. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Que aunque soy un abortivo y el pequeño, el más pequeño de todos, pero yo soy apóstol, dijo. Y aunque para muchos no sea aceptado, pero para él sí, yo he sido aprobado por él. Yo soy apóstol. Así que yo creo que el apóstol fue Pablo. Si usted tiene otra posición, no tengo ningún problema. Siga leyendo conmigo, por favor. Continuemos en la aprobación de Dios. Estamos en el versículo 2 apenas, pero luego vamos al 3. El 3. Estoy en Hechos 13:3. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien. El 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué dice? ¿Y por qué los despidieron? Es que ya fueron aprobados. ¿Estos están listos para qué, dijo el Espíritu Santo? Para la obra a la que los he llamado. De ahí he tomado el tema, la obra de Dios. Hay una obra de Dios donde no pueden ver personas que no han sido aprobadas. Y pueden ver, hermano, escúcheme, en nuestro Concepción, que es Saltepeque, pueden encontrarse 35, 40, 60 grupos. Pero si Dios no los ha aprobado, no van a hacer mayor cosa. No van a hacer mayor cosa. Porque se necesita el ¿qué? La aprobación de Dios. Por favor, siga leyendo. Versículo 4, ¿lo tienen? El 4. Ellos entonces enviados, ¿por quién? Hermano, escúcheme, pero ni siquiera por la iglesia, dice. Enviados por el pastor, por la iglesia. No, hermano. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban el ¿qué? La palabra de Dios. Yo me imagino que el apóstol Pablo con Bernabé, que por cierto hacían un equipo interesante, porque Pablo iba a un lugar donde Bernabé de alguna manera tenía parientes y era un contacto, algo interesante el equipo que hacían. Ahora, escúcheme, yo me imagino que Pablo iba motivado con Bernabé. Vamos, compañero, démosle con todo. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo nos ha llamado, nos ha preparado, nos ha aprobado, nos ha enviado. Y hermano, escúcheme, solo a tener victoria fueron. Y usted lo va a poder ver más adelante. Solo a tener victoria. Yo quiero decirle algo a usted, pero bien importante. Siéntase seguro a donde Dios lo ha traído. Aquí no habemos gente que estamos por movida, gente que nos hemos dividido, gente resentida. No, querido, aquí habemos gente aprobada. Esta iglesia ha sido aprobada. Esta obra de Dios es aprobada. Ya le comenté cómo está el asunto. Dios nos envió y en 10 años Dios ha hecho cosas increíbles y maravillosas. Y eso
solo es el inicio. Cosas mayores vienen. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué es lo primero que hemos visto acerca de la obra de Dios? Que es aprobada. Su aprobación. ¿Estamos? Su aprobación. Lo segundo, la razón de esta obra. Primeramente hemos visto la aprobación. Hoy veamos la razón de esta obra. ¿Sabe usted que hay una razón por la cual la obra de Dios se sigue desarrollando en el mundo entero? ¿Cuál es la razón? Sencilla. Hay gente necesitada. Hay tierra fértil en algún lugar. Hay corazones sensibles. Hay personas atentas. Personas deseando que un misionero llegue. Personas deseando que la palabra de Dios llegue donde están ellos. Ciertamente hay otros que no, pero de eso vamos a hablar más adelante. Hermano, ¿por qué la obra de Dios? Porque hay una razón fuerte. Hay mucha gente que necesita ser salva. ¿Me está escuchando? Hay mucha gente que desea escuchar la palabra de Dios. Y yo quiero que vaya, por favor, ahí. Versículo 6 al 7. Rápidamente, vea usted. Estamos estudiando. Versículo 6 al 7. Cuando lo tenga, diga amén. El 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, oiga esto, deseaban oír la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que la obra de Dios se sigue desarrollando en el mundo entero? Porque siempre habrá gente que desea profundamente en el corazón de que llegue alguien y que le predique. Amén. Que llegue alguien y que le predique. Siempre habrá gente necesitada, hermano. Hablábamos con el hermano Morán y el hermano Salvador el viernes que andábamos evangelizando. Que hay gente que rechaza, hay gente que no quiere. Cristo habló de cuántas tierras hablábamos, hermano Silvio, de 4 tierras. Pero de esas 4 tierras hay una que Cristo le llama la tierra fértil. La tierra que va a dar fruto. Y aquí podemos ver una persona que dice que deseaba escuchar la palabra. Llamó a Bernabé y a Pablo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Quiero que sepa, Iglesia Bautista Macedonia de Concepción Quesaltepeque, si hay algo que nos mueve para ir a las aldeas, a las calles, a las casas y a diferentes lugares, no es, escúcheme, no es porque la gente toda quiere aceptar a Cristo. Pero sí nos mueve algo, hermano, que dentro de todos siempre saldrá alguien que dice: yo quiero a Jesús, yo quiero ser perdonado, yo quiero ser salvado, yo quiero a Cristo en mi vida, yo quiero arrepentirme, yo quiero esa esperanza viva para mí, para mi familia. Y aquí está el ejemplo. ¿Por qué la obra de Dios continúa? Porque hay gente sedienta, hay gente necesitada, y dentro de ellos estábamos nosotros un día. Pero ahora Él vive y mora en nosotros. Y queremos que también usted que me está escuchando, viviendo en algún lugar, también sea parte de esa tierra fértil. Sea persona que esté dispuesta a escuchar la palabra de Dios para que la obra de Cristo sea efectiva en su vida y en todo su entorno, su familia, en todos los suyos. ¿Ya? En todos los suyos. Así es que llevamos 2 cosas por la cual la obra de Dios continúa. Número 1, porque ha sido aprobada. Amén. Ha sido aprobada. Iglesia, no tema, no desmaye, no decaiga su semblante ni sus ánimos, porque tenemos la aprobación de Dios. Tenemos el respaldo de Dios. El Espíritu Santo está haciendo grandes cosas en nuestra vida. Dios está obrando. Él está haciendo cosas. Sigamos adelante. Lo otro, hay gente que está escuchando. El hermano Gabriel es una evidencia de esto. Nosotros buscando almas por todos lados y él aparece con toda su familia. Y su mamá creo que le está viendo y escuchando. El hermano Gabriel aparece con toda su familia. Pastor, aquí estoy, dice. Hace 8 o 10 años usted llegaba a visitarme y evangelizarme. No quería, pero llegó el momento. Aquí estoy con toda mi familia. Ahí está el hermano. Ha aceptado a Cristo él, su esposa y toda su familia. Porque hay gente, ¿el qué? Necesitada, sedienta, que dice: heme aquí, Señor. Yo quiero creer en ti. ¿Ya?
Gloria a Cristo por esto, hermano. Vale la pena seguir haciendo la obra de Dios. En tercer lugar, rápidamente, vea usted. Hemos visto primeramente la aprobación. Lo segundo, la razón de la obra. ¿Y sabe cuál es la tercera cosa? No se me vaya a desanimar por esto. La oposición. La oposición en la obra de Dios. ¿Cuántos creen que van a haber oposiciones? Al hermano Gabriel ya le dijeron que no venga aquí. Porque aquí solo somos pisto, aquí solo somos dinero. Qué bueno, hermano, que ha buscado un buen lugar. Amén, hermano. Ha buscado una iglesia que solo somos pisto y solo somos dinero. ¿Me entiende? Ya le dijeron que no venga. ¿Dónde va, Gabriel? ¿Dónde Marquito, el hermano Marco? ¿Dónde Marquito? No, hombre, no vaya allí, hombre. Mire que el hermano Marco, que... No, hombre, de aquí no seguimos a ningún Marquitos. Seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Habrá oposición. El hermano Silvio, hablábamos con él hace poco. De repente llegué a saludarle por ahí. Y solo me vine después de saludarle. Y una persona se acerca a él y le dice: ¡qué mal me cae ese! Y dijo la gran mala palabra. Y le dice el hermano Silvio: ¿y por qué te cae mal el hermano Marco? Le dice: es que creo que la sangre choca entre nosotros. No, hermano, no es conmigo. Es una oposición con el Rey de Reyes. Es una oposición con la palabra de Dios. Es la oposición contra el Evangelio. Pero con todos nuestros opositores y detractores, queremos decirle que la obra de Dios va a seguir adelante. La obra de Dios va a seguir adelante, hermano. Habrá oposición. Levante la mano. ¿Quiénes de los que están aquí ya han sentido oposición? Oposición, hermano. En la casa, en la familia, en la calle. Oposición hacia el Evangelio. Ahora, esto no es nuevo. Esto siempre se dio. Mire usted la palabra de Dios rápidamente. Estamos avanzando. Trataremos de avanzar y terminar. La oposición, versículo 8 al 12. Estamos en Hechos, en un mensaje expositivo. En el mismo capítulo, Hechos capítulo 13, versículo 8 al 12, ¿lo tiene? El 8 dice así: pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire usted. Sigamos leyendo porque esto se pone bueno. Vieran lo que le pasa a todos aquellos opositores. Sigamos leyendo. Entonces, estoy en el 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien lo condujese de la mano. Hermano, ¿estás leyendo y escuchando lo que estoy leyendo? Para todos aquellos que se oponen al Evangelio, a la obra de Dios, el Señor se encargará de hacer justicia. El Señor se encargará, escúcheme, de toparlo al poste, toparlo al cerco. El Señor se encargará de bajarle el orgullo, de bajarle la arrogancia. Y el Señor tiene muchos métodos. ¿Qué usó aquí? Lo cegó. Lo cegó. ¿Se imagina el hombre, verdad, que estaba opuesto a la obra que Pablo estaba haciendo, que el Espíritu Santo estaba haciendo, que Dios estaba haciendo en ese hombre importante en ese lugar? Sencillo, quedó ciego. Yo quiero decirle a todos aquellos que no se escuchan, porque siempre hay gente opositora que no se escuchan, para ver qué decimos aquí o qué ocurre. Queremos decirle con todo respeto: no se meta con nosotros. No se meta con nosotros. No lo digo yo, lo dice la Biblia, y hasta Gamaliel lo dijo. Gamaliel, uno de los mejores maestros judíos, dijo Gamaliel: no se metan con estos, porque si estos están haciendo la obra de Dios, nadie los detendrá. Y queremos decirle a toda nuestra oposición: no se meta con nosotros, le va a ir malo. Nosotros no le vamos a hacer nada a usted, al contrario, vamos a orar para que Dios tenga misericordia, para que el azote que Él traiga para usted sea pequeño.
Hermano, escúcheme, con Dios no se juega. ¿Usted sabe lo que le pasó a aquellos que estaban en contra, que eran opositores de Daniel y de su Dios allá en Babilonia? Dice la Biblia, escúcheme, dice la Biblia que cuando tiraron ¿cómo se llama? Daniel al foso de los leones a jugar se pusieron con él. Algunos sirvieron de peluche, y algunos otros de almohada. ¿Me entiende? El Señor le quitó la hambruna. Es que Él tiene control de todo. Amén. Hasta de las bestias. Escúcheme. Pero cuando tiraron a aquellos individuos que sirvieron de estorbo y que estaban de opositores en la obra de Dios a través de Daniel, dice la Biblia que en el aire iban. Cuando los leones los agarraron y quebraron sus huesos. Y no solo de ellos, sino de toda su familia. Está tremendo ser opositor. Es mejor estar a favor del Evangelio. Amén. A favor del Evangelio. Pobre Bar Jesús, ¿verdad? Si él hubiera sabido que iba a quedar ciego, mejor hubiera creído. ¿Sabe qué ocurrió, hermano? Al ver esto, el hombre importante que estaba con él, dice la Biblia que quedó sorprendido y maravillado y creyó en el Señor. Es que la obra de Dios no se detendrá, aunque haya oposición. Le voy a compartir el último. ¿De qué hemos hablado? De la obra de Dios. ¿Qué hemos hablado? En primer lugar, la aprobación que tenemos. Amén. La aprobación. En segundo lugar, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de la razón de la obra de Dios. Hay gente necesitada. En tercer cosa, hemos hablado, ¿qué es lo tercero que hemos hablado? La oposición. Y la última, la colaboración en la obra de Dios. Hermano, necesitamos colaboración en la obra de Dios. Mire lo que dice la Biblia, me encanta esta parte. Estamos en el capítulo 13 y ya nos vamos. Versículo 5. Hechos 13:5. Creo que todos hemos entendido. Hechos capítulo 13, versículo 5. La colaboración que necesitamos en la obra de Dios. Me imagino que alguien podrá estar diciendo, ya va a pedir dinero. Porque en colaboración solo pisto y dinero y dólares piden. No, hermano. Dios no necesita dinero. Pero sí, la obra de Dios necesita colaboradores. Amén, iglesia. Dice el versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Punto. ¿Sí? Punto. Luego dice, tenían también a Juan de ayudante. Eso me encanta. ¿Sabe qué nos dice el Espíritu Santo ahí? Que necesitamos colaboradores. ¿Por qué tenían a Juan de ayudante? Escúcheme. ¿Por qué tenían, hermana reina, a Juan de ayudante? Si Bernabé y Pablo eran prácticamente suficientes. No, hermano. Nunca estaremos lo suficientes en la obra de Dios. Siempre necesitamos ayudantes. Colaboradores. Me sentí tan feliz y me enorgullece esto. Lo digo con toda honestidad. Cuando estuve predicando esta mañana en otra iglesia bautista y de repente pasa un joven a dirigir. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nuestro pastor no está con nosotros, pero Dios está con nosotros. Y el templo está abierto para que vengan todas las almas que Cristo va a añadir y va a salvar. Un joven de nuestra iglesia dirigiendo. Y luego dice, después de este tiempo de alabanza, pasamos a mi compañero Silvio Morán, otro joven de nuestra iglesia, para dar una tremenda disertación acerca de cómo evitar las caídas. Amén. Hermano, honestamente, si ustedes no hicieran ese trabajo, yo no pudiera salir. Si mi hermana Emily con su esposo no pudieran ir por la familia Motochico, me tocaría a mí. Y yo, hermana, yo tendría que ir a pie, porque no puedo subir con el vehículo. ¿Me entiende? A pie. Hermana Emily, hermano Silvio, Dios les pague, hermano, por la obra que hace. Y lo estoy diciendo en público. Si la hermana no pudiese o no estuviese monitoreando, trabajando en los dispositivos de la iglesia, hermano, me tocaría a mí. Necesitamos ayudantes. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Jonathan, su esposa, la vida de mi hermano Salvador. Gracias a Dios por la vida de todos, porque todos son mis ayudantes en el buen sentido de la palabra, pues es bíblico.
Bendito y alabado sea Dios y benditos sean todos ustedes que son mis colaboradores. Cristo tuvo ayudantes colaboradores, Pablo los tuvo y ahora yo también los tengo. Y que todo sea para la honra y la gloria de Dios. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo registra esto? Y tenían a Juan como ayudante, porque siempre necesitamos ayudantes. Siempre necesitamos colaboradores. Y quiero decirle, con esto termino, siempre habrá lugar para usted. Amén. El Señor Jesucristo dijo que el trabajo es mucho, pero los obreros pocos. Querido amigo y amiga que nos está escuchando, aquí hay lugar en esta iglesia para ustedes. Amén, hermanos. Y no solo aquí, en el reino de los cielos también hay un lugar para ustedes. Pero necesitan creer en el evangelio que se predica en la obra de Dios. Y ese evangelio es que Cristo murió, resucitó y que pronto vendrá por nosotros. Usted necesita creer. Si nunca ha creído, crea hoy. Dígale al Señor: Señor Jesús, perdona mis pecados, entra a mi corazón, me arrepiento de toda mi maldad, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser uno más en tu obra, en este mundo, en esta tierra. Dígaselo ahí donde está. Y el Señor le dará el perdón, la salvación, la fuerza, la libertad y el poder para poderlo hacer como todos ustedes lo hacen. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 35 minutos de predicación. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos por todo el contenido, por todo el mensaje, por todas las enseñanzas, por cada pensamiento, por cada versículo, oh Dios, por cada palabra. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a llevar tu palabra más allá de estas paredes. Te pedimos que los que han creído nos mantengamos firmes, fieles, trabajando en tu obra. Y los que no han creído puedan creer ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿De qué hemos hablado? De la obra de Dios. Entonces cantemos un coro que habla de la obra de Dios. Si todos trabajamos unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Si todos trabajamos, qué gozo será. Saludos a todos y un fuerte abrazo para todos aquellos que nos ven, nos escuchan en la diáspora y en nuestra nación. Estamos fuera de las redes sociales y vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos que traemos en esta tarde para la obra de Dios.